Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hasta acá, algo que no haya quedado claro o algo que quieran que explique por si tienen curiosidad. Enrique. Sí, estaba pensando en estas prohibiciones culturales, los individuos que sí son transgresores, y por ejemplo hay casos en donde sí hay incesto, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el cuento de Anacleto Morales de Juan Rulfo, estoy pensando en Ángel de Fuego, película mexicana, en la película La Luna del director Bernardo Bertolucci, ¿no? Donde sí hay un paso, hay un incesto, hay una transgresión. ¿Qué pasa con este individuo? ¿Sigue siendo un individuo neurótico? Bueno, ¿Qué pasa cuando sí, alguien transgrede los límites y llega al incesto, ¿no? Que también es el inicio de la película de Seven, ¿no? El inicio de la película de Seven con Brad Pitt es el caso de un tipo que está en la prisión porque cometió incesto con las hijas, ¿no? claro, Parece que bueno, es... es interesante lo que planteás porque lamentablemente esto se da muchísimo. Eh, Tu pregunta es si considerarlos neuróticos o no, ¿no? Bueno, los neuróticos son los que están atravesados por la castración. Él no se puede todo, no se puede desear a alguien de la familia y no se puede, digamos, no se puede llevar al acto, pero también el neurótico es aquel que se castiga por solo imaginarlo, por fantasearlo. Le da culpa no solo llevarlo al acto, sino pensarlo, fantasear, soñar, ¿no? Con el tema incestuoso. Entonces, claro, ahí dice Adriana, ya sería un perverso. Justamente el neurótico es el que está atravesado por las leyes, por los límites, por el no se puede todo. Es el que entiende ese límite, el que dentro de su inconsciente pudo inscribir, admitir eh, que no se puede gozar, que no se le puede dar lugar a todo lo que deseó. Para eso existe la represión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todo lo que sea abuso o transgresión de ese límite, de esa prohibición, de esa prohibición, entonces ahí lo que hay que pensar es que no es una estructura neurótica. Ya estaríamos del lado o de la psicosis o de la perversión. Aclaro que no solo se piensa en estructuras neurótica, psicótica, perversa, también se piensa en patologías actuales, digo para que no quede solo en cuestiones del abuso, ¿sí? O del incesto, sino también cualquier límite, cualquier norma que uno transgreda. Entonces, en la actualidad, justo todas las patologías actuales son de transgredir límites y es peligroso. Se considera que gozar de todo, darle lugar a todo lo que deseo, es peligroso, es jugar no solo con la exclusión de la sociedad, sino con esa satisfacción sin límite que puede llevar a los peligros. Sí, quizá por eso en Ripstein, cineasta mexicano, una de sus películas se llama El lugar sin límites, que es la definición del infierno en la Biblia, ¿no? Claro, claro, sí. Es muy interesante esto. No, pero digo, no solo para pensarlo en relación al incesto, sino también a la actualidad, donde quizás no se respeta tanto las leyes, las reglas, los límites, las normas, y se juega con, bueno, esto no se puede, pero vamos a probar, la tentación. Bueno, pero eso no está como bien visto, sino pensado desde una desregulación de las emociones. Yo lo pensaba más desde las patologías actuales, no solo estas cuestiones incestuosas, que son terribles, sino también desde consumo de sustancias en exceso, conductas alimenticias, autolesiones,
cualquier adicción al juego, a cualquier cuestión así que transgreda las normas, y lo incestuoso, bueno, la agresión. Entonces todo eso es desregulado y es peligroso. Puede incluso llevar a la muerte. ¿Sí? Bueno, interesante la pregunta, lo vamos a trabajar en las siguientes clases. Vanessa pregunta sobre la neurosis obsesiva. ¿Es común que haya miedos que a veces son considerados absurdos? Por ejemplo, a los gérmenes, a la muerte, a poder herir a alguien, etcétera. ¿Podrías comentarnos brevemente cómo esto se diferencia de las neurosis fóbicas? Bueno, miedos considerados absurdos versus fobias. A ver, la diferencia está en dónde está el padecer. La fobia a lo que tiende es a el aislamiento. Quiere decir que ese sujeto que padece una fobia quizás se queda sin ir a un evento, sin poder poner el cuerpo ante una conferencia, poder salir a la calle. Entonces, a lo que tiende el fóbico es a perderse cosas en el sentido de aislarse. ¿Y para qué? Para anular esa percepción de eso que le trae padecimiento, eso que lo angustia. Entonces el fóbico tiende a evitar, a la evitación de los estímulos que le generan angustia, y a lo que lleva como resultado es al aislamiento o a perderse cosas, y esto perjudica la calidad de vida, ¿sí? Se me ocurre una persona que le tiene fobia a la muchedumbre, a la cantidad de gente, entonces deja de ir a eventos sociales, le tiene fobia a hablar en público, entonces o calla y se guarda las cosas, o no puede exponer lo que tanto anhela, no puede salir a la calle porque tiene miedo a las miradas de los otros o a lo que puedan pensar de él. Bueno, la cuestión es que todo lo que tiene que ver con la fobia tiende a la evitación de percibir ese objeto o ese estímulo que me angustia. La neurosis obsesiva tiende a no tomar decisiones. Y la dificultad está en el pensamiento. Yo lo escucho muchísimo desde el insomnio. Hay personas que no pueden dormir y cuando se les pregunta por qué no duermen es porque no paran de pensar. Entonces, no parar de pensar. Pensamientos negativos, pensamientos extremos, y pensar que si pasa tal cosa es el peor escenario. Entonces, creo que más allá de si los miedos son absurdos o no, hay que escuchar a ese paciente como que es su realidad. Entonces, no importa si yo considero como analista, como psicóloga, si es exagerado lo que le pasa o si tiene sentido, si es coherente, sino más bien cómo le perjudican su calidad de vida. Esa es su realidad y con eso trabajamos. Entonces, lo que pasa es que con el psicoanálisis no estamos ahí como persona pensando en nuestros, digo, si algo está bien o algo está mal, sino que somos una oreja, estamos ahí con la escucha. Entonces el paciente nos puede traer cualquier síntoma y para nosotros es válido, es lo que le pasa. Entonces ahí pienso que lo que hay que pensar de la neurosis obsesiva es que el malestar está en el pensar, no puedo parar de pensar en esto, y hay que tratar de llevar esa energía, ese afecto que está en esa idea que le hace mal, llevarla a lo que realmente está reprimido. ¿Sí? Cuando explicaba la represión que separa
el monto de afecto de la representación queda débil porque le arranqué ese afecto, y ese afecto, toda esa energía, la puso en otra idea. Entonces, lo que hay que pensar es a qué corresponde realmente esa energía. ¿Sí? Entonces, bueno, Vane, no sé si te contesté la pregunta, contame si se entendió la diferencia. Buenísimo. Bueno, lo que trae al paciente es válido y lo importante es ver en qué está perjudicándolo, si en lo que percibe, si en lo que piensa o en el cuerpo. ¿Sí? Y llevarlo todo a donde corresponde, porque en realidad el síntoma es una satisfacción sustitutiva de un deseo interceptado. Digo de nuevo, el síntoma es una satisfacción sustitutiva de un deseo interceptado. O sea, que en realidad el síntoma está en lugar de otra cosa. ¿Sí? Como contaba hace un rato Elizabeth Von R., que tenía el síntoma de la parálisis en la pierna, cuando en realidad ese síntoma estaba representando que no podía avanzar, no podía tomar la decisión de accionar en el amor con su cuñado. Bueno, entonces el síntoma es lo importante, hay que trabajarlo, pero teniendo en cuenta que eso está en lugar de algo reprimido. O sea, lo que es inconsciente para un lado es consciente para el otro. El síntoma se vive como algo insoportable, pero tiene el beneficio de que es mejor tener el síntoma que esa idea en la conciencia. Bueno, ¿cómo venimos? Bueno, voy a continuar y si tienen más dudas, las vuelcan en el chat y al final las voy contestando, ¿sí? Pero bienvenidas sean sus consultas. Me encanta que haya feedback, que vayamos conversando entre todos. Bueno, voy a trabajar ahora el complejo de Edipo desde el psicoanálisis, desde una perspectiva lacaniana. Lacan es el autor. Lo que voy a explicar es como el conjunto de varios textos, pero pueden encontrar algo de esto en el seminario 5, seminario 10 de Lacan, son bastante complejos, así que mucha información de todos esos seminarios las vamos a trabajar en varias clases. Un segundito que leo lo que puso Vane. Un obsesivo que se lava muchas veces las manos porque tiene miedo a los gérmenes. Realmente el síntoma no sería el miedo, sino el ritual en sí mismo. Podríamos decir que esto puede diferenciar al obsesivo del fóbico. Sí, o sea, en realidad hay que ver que no es tanto que ese paciente se lave las manos, sino qué representa toda esa energía ahí. Porque en realidad toda la energía que está en lavarse las manos es una energía que corresponde a otra cuestión. Entonces, capaz lo que sugiero ahí es historizar, preguntarle de su vida, ¿desde cuándo se lava las manos? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó el miedo a los gérmenes? ¿Con qué coincide? ¿Sí? Y ahí tenemos un dato. Sí, Adriana dice que es un TOC. Bueno, sugiero siempre no puedo dormir. ¿Desde cuándo? Siempre coincide con algo importante. Bien. Bueno, complejo de Edipo. Complejo de Edipo y complejo de castración. Había dicho hasta acá que la neurosis era el resultado de una frustración, que la frustración podría ser actual, pero que siempre hay una regresión a la verdadera frustración. Y la verdadera frustración, la frustración tiene que ver con un deseo que no pudo ser cumplido, que no tuvo lugar, y entonces esa frustración tiene que ver con la infancia, los primeros 6 años de vida más o menos, donde los padres son los primeros objetos de amor y a quienes tengo que renunciar. Primero necesariamente van a ser el primer lazo social y después de a poquito los tengo que ir perdiendo como objeto de amor para empezar a desear otra cosa, fuera de la familia.
¿Sí? Entonces el complejo de Edipo se da más o menos entre los primeros 6 años, 6, 8 años, y después cae el complejo de Edipo y viene el periodo de latencia donde ya la energía, la libido, no es sexual, no es de amor, sino que se transforma, se sublima y cambia la meta, y la meta deja de ser sexual y pasa a ser social, ¿no? Por ejemplo, que me guste bailar, que me guste cantar, que me guste escribir, que me guste actuar, bueno, leer, deporte, bueno, cambia toda la cuestión de la sexualidad, ya puedo relacionarme con otros sin esa meta sexual, sino social, ¿sí? Bueno, entonces, complejo de Edipo, vamos a trabajar 3 tiempos. Vamos a pensar, Adriana. Sí. ¿Eso ya sería una sublimación? Claro. Cuando se sepulta, cuando cae el complejo de Edipo, más o menos a los 6, 8 años. Ok. Sí, se sublima, cambia la meta de la pulsión, de la energía disponible. Sí, está muy bien. Bueno, entonces, voy a trabajar 3 tiempos del complejo de Edipo. Se dice que la neurosis tiene que ver con el complejo de Edipo y complejo de castración, porque en la psicosis se da todo de manera distinta. Solo se da el primer tiempo y la primer parte. O sea, no voy a trabajar ahora la psicosis, pero básicamente en la psicosis se da una relación dual de a dos entre madre y bebé, y la madre nunca se ausenta en la percepción de ese hijo, entonces siempre queda el niño satisfaciendo las necesidades de la madre y la madre satisfaciendo las necesidades del hijo, y nunca ninguno de los dos pierde nada. No están atravesados por la castración ni por la frustración, hasta ahí. Por ahora todo lo que desean es posible, por ahora en esos primeros años de vida el bebé desea a la madre desea al bebé, listo, no hay lugar a la terceridad. No lo voy a trabajar ahora psicosis porque podría hablar un montón, soy súper apasionada, pero lo vamos a dejar para otro momento, y hoy voy a focalizarme en los 3 tiempos del complejo de Edipo, que son los que se dan en la neurosis. Juani, no sé a qué te referís, en el sentido de los cuidados. Ajá, que en lo que estaba comentando ahorita, es como que la madre en ese primer tiempo ella cumple todas las necesidades del niño, no necesita a nadie más, ¿no? Claro, Es como, pero es como que en la psicosis capaz son casos donde duerme la madre con el hijo hasta los 20 años. no, Entonces el hijo no puede desear otra cosa que no sea la madre. No hay Ujú. lugar para que desee otra cosa que no sea la madre. Ah, Como ok. que queda ahí como esa dualidad y en algo incestuoso, algo que no se puede. Ok, sí, La sí. madre que, bueno, eso, como una, se dice alienación, como si estuvieran todo el tiempo pegados, si fueran uno, Ah, ok, sí. como si no fueran sujetos separados. Madre o función materna. Mm. Simbiosis, sí, Adri, sí. Bueno, continúo. Entonces, el primer tiempo del complejo de Edipo se dice, tiene varios momentos. El primer tiempo consiste en la diada, en la dualidad madre, voy a decir niño, pero es niño de cualquier sexo, de cualquier identidad de género, ¿sí? Y madre, vuelvo a decir, función materna, quien está a cargo de los cuidados y quien da amor. Entonces, diada madre-niño, el niño satisface las necesidades de la madre y la madre satisface las necesidades del hijo. Se le dice luna de miel, están felices, hasta que en un momento determinado la madre o función materna se empieza a ausentar de la percepción del niño. Se empieza a ausentar quiere decir que capaz el niño llora y en vez de que venga la madre a calmarlo, viene otra persona. O no viene nadie.
¿sí? Pero cuestión que no viene ella. Y así varias veces. Entonces, en esas ausencias, la madre está dejando lugar a una terceridad. Entonces, primer momento, la madre está presente, madre o función materna, si no es la madre, capaz otra persona puede estar en esta función, y el niño, vamos a decir que el bebé es hablado antes de nacer, y esto es lo importante. Desde antes de que naciera ese bebé, ya era hablado. Podemos decir en el embarazo de la madre o antes, quizás una mujer que deseaba ser madre y entonces a los 10, a los 15, a los 20, 30 años ya está fantaseando con cómo sería ese hijo. Bueno, entonces, lo que dice Lacan es que somos hablados por el otro. Cuando diga el otro, Lacan dice, lo dejo en el chat, Lacan dice que la madre es el otro con mayúscula, porque no es cualquier otro del lazo social, sino que es el otro fundamental, el otro de quien dependo absolutamente, el otro con el que hago mi primer lazo. Y este es el primer lazo social importante del bebé. Entonces, vamos a decir que este primer tiempo tiene que ver no solo con el nacimiento del bebé y esa primera relación con el otro, sino desde antes de que naciera, digamos, ¿qué expectativas y frustraciones tenía esa madre sobre ese hijo? Por ejemplo, imagínense un caso en donde en una familia había muchos dramas, muchos hechos terribles, muchos duelos, muchas cosas, mucha enfermedad, bueno, como que muchos hechos que angustiaban en esa familia, y de golpe hay un embarazo y viene un hijo al mundo, y entonces en el deseo de esa madre, en esas expectativas, dice, este hijo viene a sanar las penas de la familia. ¿No? Como que ese hijo viene a sanar todo lo que viene viviendo la familia. Imagínense la presión, ¿no? De ese sujeto que todavía ni nació y ya tiene que cumplir esta expectativa de, bueno, a partir de que nace, ya sanó, algo sanó. Bueno, entonces, lo interesante que vamos a trabajar en este curso es que cuando uno nace, ya viene a un lugar en el deseo del otro. O sea, deseo el otro, la madre. Ya viene a ocupar un lugar en el deseo del otro. Esto es singular, ¿sí? Caso por caso. Capaz viene a sanar las penas de la familia, quizás viene a cumplir el sueño frustrado de la madre que quiso ser médica, no pudo, entonces pretende que sus hijos lo puedan realizar. Bueno, así un montón de cosas. Se juega un lugar en el deseo materno. Entonces vamos a decir que el sujeto, el niño que va a venir al mundo, viene a ocupar como primera cuestión un lugar en el deseo del otro que se va a llamar objeto del deseo del otro. Lo dejo en el chat. Objeto del deseo del otro. O sea, la posición subjetiva, el lugar que ocupo en la vida, al que me tengo que identificar necesariamente para poder ser nombrada al principio, para poder ser alguien, es identificarme como objeto del deseo del otro. Me identifico a las expectativas y frustraciones del otro. Esto es, ya hablaron de mí antes de que yo naciera. ¿Desde el deseo y el amor o desde el rechazo? ¿Sí? Eso habrá que pensarlo, pero para la neurosis en general está la cuestión del deseo. Cuando se trata más del rechazo de un hijo no deseado o de la frustración, tiene que ver más con la psicosis. Entonces, en la constitución subjetiva, en el principio de ese sujeto, de ese bebé, ocupa
un lugar de objeto para el deseo del otro. Como si dijera ¿qué debo ser para que el otro me ame, me reconozca, ¿sí? Y esté orgulloso de mí? ¿Qué debo ser? ¿No? ¿Qué espera de mí? ¿Me siguen con esto? Bueno, es como, ¿qué esperan de mí? Ya antes de nacer hay algo que esperan de mí. Esto cualquier persona. Entonces, ese primer tiempo del complejo de Edipo es lo que inaugura el inconsciente. O sea, lo primero que aparece en el inconsciente de un neurótico es las expectativas del otro sobre mí. Lo que esperan de mí. Bueno, entonces, cuando les decía, primer momento viene la madre a satisfacer las necesidades del bebé, porque el bebé la necesita, y entonces la madre satisface las necesidades del bebé, quedando hasta acá la madre como objeto de amor, primer objeto de amor, es lo que el bebé desea tener, la madre, y la madre desea que ese bebé cumpla sus expectativas. Pero en un momento la madre se empieza a ausentar de la percepción. Imagínense, por trabajo, porque además de madre es mujer, por lo que sea, digo, hay un millón de motivos por los que esa persona da lugar a un otro, y es sano que dé lugar a un otro y no estar 100% presente todo el tiempo para el bebé. Sí es necesario, pero un rato. Entonces, cuando se empieza a ausentar, empieza a transmitir lo siguiente. Hay algo que la madre desea que no es ese bebé. Suena muy cruel, pero no, esto es sano. Hay algo que además de ese bebé, la mamá desea. Como que la madre desea otra cosa. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con psicoanálisis es el deseo, por eso hoy hablo tanto del deseo. Entonces, la madre deseaba ese bebé, pero también desea otra cosa, desea una pareja, desea un trabajo, lo que quiera, y se empieza a ausentar, y entonces en esas ausencias pasa lo siguiente. Hay dos preguntas que se arman en el psiquismo de ese bebé, en este primer tiempo del complejo de Edipo. Esto lo digo lento porque es importante. Cuando la madre se empieza a ausentar, la primera pregunta es, ¿qué desea la madre? Ahí lo dejé en el chat. ¿Qué desea la madre? ¿Qué desea el otro con mayúscula? ¿Qué desea que no soy yo porque no está acá? Yo estoy llorando y no está mi mamá, está otro. Entonces, ¿qué desea que no soy yo? Y esta pregunta queda como incógnita. Por ahora no se responde más adelante en el segundo tiempo. Es una pregunta que queda como un enigma. Y entonces viene la segunda pregunta. Aclaro que las ausencias de la madre angustian. ¿Sí? O sea, para Freud, la angustia, es la pérdida de la madre en la percepción. O sea, la pérdida de la madre, el desvalimiento psíquico, porque depende absolutamente del otro, el desvalimiento psíquico, dice Freud, en Inhibición, síntoma y angustia es el texto. Dice, el desvalimiento psíquico porque necesito a mi madre y no está mi madre, viene otro. Entonces, cuando se ausenta la madre, está la primera pregunta, ¿qué desea la madre que no soy yo? Esto angustia, este enigma que no se puede responder. Y hay una segunda pregunta que es, ¿qué tengo que ser yo? ¿Qué tengo que ser yo para que me ame, me reconozca y se quede conmigo? ¿Qué tengo que ser yo para que el otro me ame, me reconozca y me elija, se quede conmigo?
¿no? Porque si me angustian sus ausencias, quiero que esté presente, que me desee. Entonces, esta es la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿qué desea? O sea, ¿por qué se va? ¿Qué desea que no soy yo? Y la segunda pregunta es, ¿qué tengo que ser para que me ame, me reconozca y se quede conmigo? ¿Vamos hasta acá? Bien, queda un ratito y terminamos. Entonces, esto inaugura el inconsciente que desea la madre, pero como un enigma que no se puede responder y desespera. El neurótico necesita sí o sí responder preguntas. El psicótico se desencadena, se brota ante las preguntas, pero el neurótico lo que tiene de especial es que se inventa respuestas para calmar esa angustia. No puede esperar. Entonces, por las dudas, se inventa una respuesta a qué desea el otro y a qué tengo que ser yo para que me ame, me reconozca y se quede conmigo. Y eso es lo que vamos a trabajar en el curso. El síntoma y el fantasma. Les cuento con qué tiene que ver cada cosa. Entonces, el síntoma va a ser quedar identificado, cada bebé, cada sujeto, quedar identificado a las expectativas del otro, o sea, de la madre. Quedar identificado a las expectativas del otro, a lo que esperan de mí. Esto es algo que no sabemos, pero capaz escuchamos o nos imaginamos o interpretamos, pero es algo que podemos contestar. ¿Qué esperan de mí? ¿No? Si ustedes les preguntan a sus pacientes, ¿qué sentís que esperan de vos? Algo se les ocurre. ¿Qué sentís que esperan de vos, tu familia, tus amigos, tus jefes? Bueno, tus parejas. Bueno, la cosa es que el síntoma, lo que me va a traer malestar, es estar todo el tiempo intentando cumplir con las expectativas del otro. Como no defraudar al otro, no fallarle, cumplir con esas expectativas, con lo que esperaban de mí. Pero eso es identificarme a algo que no tiene que ver con mi deseo, es identificarme al deseo del otro. Entonces yo tengo una posición de objeto. Objeto en el sentido de, no es mi deseo. Para Lacan, el sujeto es el que desea. Y acá el que desea es el otro, es la madre. ¿Me siguen con esto? Igual en un ratito me hacen preguntas, pero el síntoma es estar todo el tiempo intentando cumplir con el otro, una y otra vez, ¿sí? Y quizás nunca me pregunté por qué quiero cumplir con el otro si no estoy de acuerdo, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a trabajar un montón. Esto es el síntoma, hoy es la introducción. Y el fantasma es el otro concepto. Fíjense que estoy anotando en el chat algunas cosas. El fantasma es responderse anticipadamente la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué tengo que ser yo para que el otro me ame, me reconozca y se quede conmigo? Para que el otro me elija, para ser deseada. ¿Qué tengo, o deseado? ¿Qué tengo que ser yo para que el otro me ame, me reconozca y se quede conmigo? Entonces, el fantasma va a ser esa respuesta que yo me pueda inventar. Es una respuesta singular, caso por caso, es una respuesta que yo invento de forma defensiva, porque el enigma, la pregunta me angustia, entonces me anticipo a responderla, invento una respuesta y pienso, por ejemplo, para que el otro me ame y me reconozca tengo que ser bueno, tengo que ser obediente y nunca decir que no. Tengo que estar siempre disponible, ¿sí? Tengo que ser perfecta. Imagínense la presión de todo esto. No siempre se puede ser perfecta, no siempre se puede cumplir con el otro, no siempre se puede decir que sí.
y muchas veces no quiero decir que sí. No siempre quiero ser obediente, a veces no me parece. Bueno, en fin, el fantasma es algo que me hace sufrir, pero que tiene que ver con mantener el lazo social con el otro. Entonces, la definición de fantasma es una respuesta defensiva anticipada, dejo en el chat, respuesta defensiva anticipada ante qué desea el otro, qué tengo que ser para el otro. Y entonces ahí estoy como objeto del deseo del otro, pero es una posición subjetiva. Y es como cumplir un rol. Para que el otro me ame y me reconozca, tengo que ser así. Esto es una respuesta que puede ser cualquiera, pero es una respuesta que mantiene el lazo social con el otro. Es la respuesta que hace que uno se sienta amado. Y esa respuesta se repite con la madre, con los amigos, con las parejas, con el jefe y con el analista, con el psicólogo. Y la idea es que, como me hace sufrir, en algún momento esto es inconsciente y en algún momento va a ser consciente porque tiene que ver con la repetición. En todos los vínculos quedo en el mismo lugar. Siempre me dejan esperando. ¿Sí? Entonces el fantasma tiene que ver con una posición pasiva. No es algo que elijo. Es el lugar en el que el otro me dejó. ¿Sí? El lugar en el que el otro me dejó. ¿Me siguen con la definición de síntoma y fantasma? Igual lo vamos a ver un montón en las próximas clases. Bueno, esto es entonces el primer tiempo del complejo de Edipo. Denise, ¿esto se formula desde la dinámica familiar o lo aprendido y le da una simbolización? En realidad es como una interpretación subjetiva, es lo que uno interpreta de lo que está pasando. Entonces, para que el otro esté orgulloso de mí, me funcionó tal cosa. Pero tiene que ver más con el deseo del otro y la satisfacción del otro y no con la mía. ¿Sí? Entonces, Denise, en ese caso tiene que ver con, o sea, no sé a qué te referís con dinámica familiar, si querés contame, pero tiene que ver ahí con algo que interpreto o algo que escuché. ¿Sí? Se me ocurre un ejemplo que es una persona que siempre quería estar disponible para el otro y los demás no estaban disponibles para él. Entonces, él decía, me acompañan a tal lugar y nadie estaba. Necesito esto, nadie estaba. Pero muchas veces le pedían a él que esté presente, que lo acompañen, que le contaban cosas que a él no le interesaban escuchar, pero él estaba para el otro. Y entonces empieza a quejarse de estar siempre disponible y que nadie lo esté para él. ¿Por qué? Ese es el síntoma, estar disponible. Para tener al otro, para que el otro esté, para que el otro lo ame, las expectativas del otro era que él esté disponible. Pero, ese es el síntoma, pero el fantasma era que él sentía que para sostener el vínculo con el otro tenía que estar disponible porque sentía que si no podían reemplazarlo. O sea, el fantasma de él, el síntoma era estar disponible. Y el fantasma era sentirse reemplazable. Todos lo pueden reemplazar. Y esto tenía que ver, ahí estoy dejando en el chat, esto tenía que ver con, en realidad, su padre, que era el que no había podido estar disponible para él, y que lo había reemplazado por otro hijo.
Entonces tapaba las faltas del padre, las ausencias del padre con esto. Ah, buenísimo, Denise, genial. Bueno, primer tiempo del complejo de Edipo lo vamos a retomar en la tercera clase. Y se trata entonces de, al principio soy objeto del deseo materno, la puedo satisfacer, y la madre satisface mis necesidades hasta que en un momento se ausenta y hay algo que empieza a angustiarme de sus ausencias y las ausencias me angustian tanto que me armo estas dos preguntas: ¿qué desea el otro y qué tengo que ser para que se quede conmigo, para que me elija? Y se responden por el síntoma y el fantasma. Esto es el primer tiempo. Brevemente explico el segundo y el tercero y retomo en las próximas clases, así dejo un ratito para preguntas. Vayan dejando las preguntas en el chat. El segundo tiempo tiene que ver con la terceridad, que aparezca otra persona que no sea la madre, y entonces ahí puede desear otra cosa. El bebé, el niño que ya está crecido, en esas ausencias de la madre, entiende que si la madre desea otra cosa, puede desear otra cosa él también, él o ella. ¿Sí? O sea, imagínense si soy yo. Yo, al principio, quería tener a mi madre como objeto de amor. Bueno, la puedo perder y desear otra cosa. Y esto tiene que ver con lo que vimos al principio de la clase, que era la exogamia, buscar otro objeto de amor. Desear, o sea, lo que permite el segundo tiempo del complejo de Edipo, que en realidad es la función paterna, es que puedo dejar de ser objeto del deseo del otro y empezar a ser sujeto deseante. Empezar a darle lugar a mi propio deseo. ¿Qué deseo yo? Pasar de objeto a sujeto. De desea el otro a deseo yo. Bizet, no sé si querés dejar tu pregunta en el chat y ya en un minuto te dejo. Bueno, entonces el segundo tiempo del complejo de Edipo lo vamos a trabajar en las siguientes clases como la función paterna, que tenía que ver con poner un límite, un corte, una prohibición. No, el objeto de amor no puede ser edípico, incestuoso, no puede ser la madre ni el padre. Hay que buscar el objeto de amor en la exogamia, por fuera de la familia, y hay que empezar a pensar que se puede desear algo propio, que podemos tener otra posición subjetiva, más acorde a nuestros deseos, a lo que yo quiero, no a lo que tengo que ser, a lo que yo quiero y no a lo que tengo que ser. Ahí los leo, ¿eh? Bueno, este segundo momento es una frustración, pero es una oportunidad. Es una frustración porque tengo que poder perder el amor del otro, tengo que poder perder... Les doy un ejemplo, ¿sí? Si la próxima vez este paciente no está disponible para el otro, dice que no, el otro capaz se enoja. Bueno, que se enoje y que el paciente pueda estar tranquilo con su decisión de decir que no y aguantar que el otro se enoje. Eso sería la segunda posición, pero no es fácil porque significa perder el lugar que tenemos para el otro. ¿Se entiende? Yo sé que es mucha información, esto lo voy a volver a repetir, pero va más o menos. Bueno, entonces el segundo tiempo lo vamos a estudiar como función paterna, deseo propio y poder perder a la madre como objeto de amor. Y por último, el tercer tiempo tiene que ver con la identificación, con como los padres no pueden ser mi objeto de amor, voy a
identificarme a un rasgo de la madre y un rasgo del padre. Bien, y ahí se conforma el ideal del yo. Esto lo vamos a retomar. Se conforma el ideal del yo y es el momento de identificación. Todo esto lo vamos a retomar en las próximas clases. Lo que quiero trabajar hoy, quiero que se queden con esta idea general, es que el neurótico es el que puede perder algo, puede perder a los padres como objeto de amor y que queden como los ideales, pero que después puedan caer de ese lugar de ideal y seguir queriéndolos, viendo sus defectos o cosas que no me dejan en una buena posición. Pero el neurótico es el que se anima a poder perder algo a favor de su propia elección. Para desear tiene que faltar algo, tiene que haber algo prohibido. Bueno, mientras voy leyendo sus preguntas y déjenme las que necesiten en el chat. Bueno, Adriana pregunta, ¿qué leer del fantasma? Es complejo lo que Lacan escribe. Si se animan, sugiero el seminario 5 y el seminario 10. Seminario 5, las formaciones del inconsciente. Y seminario 10, la angustia. Igual, para estudiar qué es el fantasma, tenemos todas las clases que siguen. ¿Sí? Que le voy a dar un montón de importancia. Pero seminario 5, seminario 10. Después, bueno, no sé si hay más preguntas, escucho preguntas. Rocío dice, el material lo encontramos en material seleccionado en plataforma. Bien, ¿más preguntas? Bueno, un montón de información. Estaba pensando en un Sí. ejemplo, ¿no? Está en la película de Mozart, su padre aparece como el fantasma, ¿no? O sea, alguien que siempre esperó algo de él, ¿no? Y Mozart, pues la Bien. pesadilla es, él quería que fuera un niño genio, quería que triunfara por Europa, que fuera el gran músico, el gran compositor, y bueno, eso lo obsesiona, ¿no? Claro, poder cumplir con el padre, poder cumplir con el otro. Oh, sí. Interesante para pensar el reconocimiento, ¿sí? Lo que se les juega a los neuróticos es sentirse reconocidos por el otro. La cosa es poder, lo que vamos a trabajar es poder no necesitar la aprobación del otro para sentirse bien. Bien, bueno, los 3 tiempos del complejo de Edipo los retomaré al principio de la próxima clase, así quedan bien claros. Rocío, Ingrid, vuelvo a agradecerles la invitación. Para mí fue un placer conversar hoy con ustedes. Gracias por la participación y todas las preguntas y comentarios que están buenísimos para pensar la clínica. Un poco la idea de hoy es esto de irse con, bueno, el neurótico puede perder algo. Es una frustración, es doloroso, pero gracias a que se puede perder algo, existe el deseo. El propio deseo, no el del otro. Eso es una segunda posición subjetiva. Bueno, doy lugar a Ingrid y a Rocío, si quieren, para cerrar. Bueno, pues más que nada agradecerte por tu expertise y por tu explicación muy clara de todos estos temas bastante complejos. Y bueno, también agradecerle a cada uno de ustedes por su tiempo, por su interés. Veo que están, quiero pensar que muy interesados porque los veo sus caritas como muy enfocados en el tema, entonces nos agrada mucho también verlos
con tanto interés. Entonces, pues nada, agradecerles mucho. Les comentaba por ahí en el chat que ahí están me parece que está toda la información, están los seminarios de la CAN. Dentro de material complementario, material extra, creo que hay sí, Odette, exactamente, nos comenta que muy buena forma de explicar, es correcto. Les decía, hay un apartado que dice material extra, y ahí dentro de ese hay otro subtítulo que dice material seleccionado, y ahí vienen los seminarios de Lacan, también algunos textos freudianos, me parece. Entonces, pues nada más, yo creo que si no hay más dudas, recomendamos pues que le den una leída a los textos para reforzar un poquito la información, y pues agradecerles mucho, y yo creo que nos veríamos el siguiente sábado también a las 4, y pues ahí estamos pendientes en el grupo por cualquier duda. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y a Ingrid y a Rocío. Fue un placer y espero, si tienen alguna duda o algo, algún comentario, la próxima les doy lugar para seguir conversando. Vale, muchísimas gracias, entonces estamos ahí. Nos vemos, chicos, hasta luego.